Foro, el valor del conocimiento. Hablemos de la liquidación de sociedades y de la adición a la misma liquidación cuando se quedan activos por fuera de la liquidación. Miremos qué dice la Superintendencia de Sociedades en una reciente consulta que le hace uno de los usuarios. Adición a la liquidación de sociedad es necesaria para adjudicar inversiones en otras sociedades. Verifiquemos sobre este tema asuntos importantes que vienen en el oficio de la Superintendencia que corresponde al mes de agosto de 2014. Veamos. La Superintendencia de Sociedades, por medio de oficio del año 2014, nos recuerda aspectos relacionados con la liquidación de sociedades. ¿Y qué sucede cuando aparecen bienes de dichas sociedades después de terminado el proceso de liquidación? Veamos qué dice la Superintendencia para desarrollar este tema que ya había sido plasmado en oficio anterior. Para desarrollar este tema, la Superintendencia de Sociedades nos remite a un oficio del año 2013 en el cual se indica: tratándose de una sociedad comercial, si en el inventario no se relacionaron todos los activos propiedad de esta, ya porque no se sabía de su existencia, o ahora porque no fueron adjudicados o fueron originados en virtud de un fallo judicial a favor del ente, y posteriormente, cuando aquella se encuentre extinguida, aparecen tales activos o se profiere sentencia respectiva, es necesario proceder a la adjudicación adicional, para lo cual se deberá tener en cuenta el procedimiento señalado para el efecto, dependiendo de la liquidación de la que se trate, de la siguiente manera. Así que lo que tenemos es una sociedad que se encuentra liquidada. Ya el liquidador presentó su informe final de cuentas, está el acta de liquidación definitiva de la sociedad, debidamente inscrita, y aparece un bien, propiedad de la sociedad, que no estaba en el inventario, ya sea porque no se sabía de su existencia, o fuera porque olvidó el liquidador ponerlo dentro del total de los activos, o por una sentencia judicial se obtuvo un reconocimiento que forma un nuevo bien, caso en el cual aparece un bien de una sociedad que se encuentra liquidada. La pregunta es entonces, ¿cuál es el procedimiento que debemos llevar a cabo? Es una adición a la liquidación de la sociedad, que se haría en los siguientes términos según la misma Superintendencia. En la liquidación privada, cuando después de terminado el proceso de liquidación voluntaria aparezcan nuevos bienes de la sociedad, o cuando el liquidador haya dejado de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar a una adjudicación adicional conforme a las siguientes reglas. Primera regla: la adjudicación adicional estará a cargo, en primer término, del liquidador que adelantó la liquidación de la compañía, pero si han transcurrido 5 años desde la aprobación de la cuenta final o el liquidador no puede justificadamente adelantar el trámite, la Superintendencia de Sociedades lo designará para que se adelante el trámite pertinente. Miremos entonces esta primera situación. Si se liquidó la sociedad y se tiene un bien entre los 1 y los 5 años posteriores a su liquidación, es el mismo liquidador quien debe adelantar una adición a la liquidación y adjudicar de conformidad con los porcentajes establecidos en la misma. Si no aparece el liquidador o este justificadamente dice por no poder realizar esa adición a la liquidación, será entonces la Superintendencia de Sociedades la encargada de nombrar un liquidador que realice la adición de la liquidación y adjudique los bienes a quien corresponda. 2. Podrá formular la solicitud cualquiera de los acreedores relacionados en el inventario del patrimonio social, mediante memorial que se haga con una relación de los nuevos bienes y se acompañen las pruebas a que hubiere lugar. Es decir, la adición la podrá adelantar el liquidador o la podrán solicitar todos aquellos acreedores tras el conocimiento de la existencia del activo, el interesado en dicha adjudicación. 3. Establecido el valor de los bienes por el liquidador, este procederá a adjudicarlos a los acreedores insolutos en el orden establecido en el inventario del patrimonio social. En el evento de no existir acreedores, adjudicará los bienes entre quienes ostentaron por última vez la calidad de asociados, según el porcentaje de participación que les correspondía en el capital de la sociedad. Así las cosas, si aparecen nuevos bienes,
Esos nuevos bienes irán a pagar todas las obligaciones insolutas, lo que quedó debiéndose del pasivo en la liquidación. Si no hay pasivo en la liquidación o sobra después de haber reconocido este nuevo bien adicionado a la liquidación, entonces lo que haremos es distribuir esos bienes, adjudicar esos bienes a los accionistas que existían al momento de la liquidación, obviamente en relación con su participación. 4. En acta firmada por el liquidador se consignará la descripción de los activos adjudicados, el valor correspondiente y la identificación de la persona o personas a quienes les fueron adjudicados. Y es muy necesaria el acta, porque si no tenemos el acta de adjudicación y es un bien que requiere de inscripción, ya sea en un libro de registro de accionistas, por ejemplo, tratándose de una inversión, o de inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos, habrá que elevar a escritura pública finalmente entonces esa adición para poder trasladar el bien a las manos de quien finalmente es adjudicatario. 5. Los gastos en que se incurra para la liquidación adicional serán de cuenta de los adjudicatarios, siendo posible que los adjudicatarios sean los accionistas que se encontraban al momento de la liquidación o siendo posible que sean los acreedores interesados en esa nueva adjudicación de los bienes. Pero tendríamos entonces una pregunta relacionada con ese tema. Miremos, ¿qué sucederá entonces si una compañía liquidada tiene inversiones en otra? Es decir, es socia o accionista y no fueron adjudicados dichos derechos. Miremos el panorama que nos aboca esta pregunta. Una sociedad ya fue liquidada, tenía acciones en otra sociedad. Al momento de liquidarse, esas acciones no fueron tenidas en cuenta. Entonces, existe una sociedad que tiene un accionista que ya se encuentra liquidado y no fue adjudicada a ninguna persona natural o jurídica dichas acciones. ¿Qué habrá que hacer? Pues habrá que adicionar entonces esa liquidación. Veamos qué nos dice el oficio citado por la superintendencia. En ese orden de ideas, las acciones que posee la sociedad que participa como accionista en la sociedad anónima no podrán cambiar de titular por el momento. Es una inversión sujeta al procedimiento previsto por el legislador para la adjudicación adicional. En el entretanto, la sociedad receptora de esa inversión no podrá adoptar decisiones de acuerdo con la ley y o los estatutos que requieran de unanimidad o la totalidad de las acciones que representan el capital suscrito y en circulación. Quiere decir esto que si no se adiciona la liquidación, no se entregan las acciones al adjudicatario, esa compañía que tiene un accionista que ya se encuentra liquidado, una persona jurídica liquidada, no puede contar con esas acciones para efectos de las decisiones. Si se requiere una decisión por unanimidad, por ejemplo, una transformación en SAS, no podrá darse hasta que se adicione la liquidación y efectivamente se adjudiquen a una determinada persona que pueda tomar esas decisiones. Adicionalmente, nos dice lo siguiente la superintendencia. Téngase en cuenta que tampoco está facultada para excluir de la sociedad a ningún accionista, aunque, como en el caso planteado, el accionista o persona jurídica se encuentre liquidado. Así las cosas, por obvias razones, sus decisiones se suscribirán a todas aquellas que requieran mayorías diferentes a la mayoría total o mencionada, siempre que el máximo órgano social haya sido debidamente convocado. Sobre la liquidación de sociedades, sobre aspectos tan interesantes como la adición de liquidaciones, puede consultar nuestra página web en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.